Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenidos, amados hermanos, a su podcast Aprendices. Quisiera leer una porción del discurso del apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los ancianos. Y dice la palabra, cuando él estaba en Mileto, habiendo llamado a los ancianos de Éfeso, dice en el versículo 20 que él no rehuyó declararles a ellos nada que fuera útil, y tampoco enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver cómo el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo y diciendo más adelante que él termina su periodo con ellos en su vida terrenal, estando libre de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque él no se detuvo de declararles nada que fuera útil, pero dice, testificando tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla aquí en el versículo 21 que lo que es útil y les está enseñando públicamente, la palabra inmediata que sigue es cómo lo hacía, testificando. Y ahora dice, ¿qué testifica? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, esto es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo implica que el santo que está viviendo una vida en esclavitud al pecado y que es carnal, conozca al santo Dios que lo viene a apartar del mundo, del pecado y del diablo mismo. O sea, el santo Dios santifica a los que son suyos. ¿Cómo lo hace? Los hace mostrando su santidad y los hace en el brillo de su gloria, los hace que puedan ver su pecaminosidad. Una persona no puede salir de la cárcel si no se da cuenta que está en ella. Una persona no puede dejar de ser ciego a menos que un rayo de luz atraviese sus tinieblas. Una persona no puede dejar de pecar si no conoce el poder sobre la carne. En cada ocasión que nos paramos al frente de un grupo para enseñar una lección bíblica o para dar un mensaje en el púlpito a la iglesia, en cada ocasión vamos a tener que hablar por fuerza a lo largo del sermón de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Entonces, no necesitamos explícitamente en el pasaje de la Biblia diga evangelio para que nosotros expliquemos el evangelio. Lo único que necesitamos es, como dijo Pablo, no rehuir declararles nada que fuera útil, enseñándoles cómo, testificando solemnemente a todo mundo, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que es solo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que una persona puede volverse esclavo y siervo por amor. Que solamente por el Evangelio puede dejar de mirar lo que mira el mundo, lo que quiere su carne y lo que quiere el diablo, para correr detrás de aquel que lo llamó y le dijo, vente, te voy a hacer pescador de hombres. Quiere decir que solamente viendo el poder de la gracia en el Espíritu Santo con el cual es sellado, después de haberse arrepentido de pecados, después de venir a vida, es que va a poder obedecer y convertirse en un discípulo de Jesucristo y hacer todas las cosas conforme Él las mandó, sabiendo que el Maestro está con Él hasta el fin del mundo. Amados, el Evangelio está en toda la Biblia porque toda la Biblia habla ¿de qué?
de un Dios santo y de un hombre pecador que somos nosotros. El ser humano es pecador, Dios siempre será santo. Y el Evangelio exactamente es el vínculo para poder liberar a aquel pueblo que dentro de todas las etapas del mundo, de todas las edades de la tierra y de todos los confines de la tierra, el Señor está llamando para traerlos a la libertad gloriosa de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no esperemos, repito, que el texto que vayamos a enseñar o a predicar diga evangelio, porque todas las cartas y todos los libros vamos a encontrar que el mensaje está de una u otra manera, está implícito. Lo que sí nos corresponde es ¿qué es acerca del evangelio lo que este pasaje está enseñando? ¿Qué es aquello con lo cual puedo yo mostrar el brillo de la gloria, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la oscuridad del corazón del hombre? ¿Dónde está en este pasaje de la Escritura? Toda la Escritura es útil para hacer al hombre perfecto, dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Ahora, si toda la Escritura es útil para hacernos perfectos, como dice ahí, redarguirnos, enseñarnos, instruirnos en justicia, etcétera, etcétera, o sea, ¿cómo entonces toda la Escritura va a ser útil? Va a ser por medio del Evangelio. No necesitamos proponernos dar el Evangelio hasta el final de la predicación. Podemos abrir el sermón con el Evangelio. Podemos hablar del Evangelio en cada uno de nuestros puntos del bosquejo bíblico que vayamos a utilizar. Pero, obviamente, tenemos que rogar al Espíritu de Dios que nos conceda la gracia de poder hacerlo sin torcer tampoco el significado de la Escritura, sino sabiendo y reconociendo que toda la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para reprender. Toda la Escritura. Y si es toda, amado. Nuestra responsabilidad es ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles todo lo que el Señor nos enseñó, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión y esa es la manera de hacerlo, bautizando y haciendo discípulos. ¿Cómo vamos a bautizar a un incrédulo? Solamente después de haberle predicado el Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Solamente si tú y yo somos verdaderos creyentes, impulsados por el Espíritu de la gracia que hemos recibido para tener la misericordia que Dios tuvo con nosotros, también con todos los demás que nos rodean. Así que, amado hermano, el Evangelio en cada sermón debe de ser predicado, proclamado, y obviamente el Espíritu Santo lo aplicará a cada uno de los llamados. Salgan fuera, pueblo mío. Eso es la iglesia. Los salidos fuera del mundo, los que han sido sacados del mundo, los que han sido apartados por Dios, y nos ha hecho una asamblea de santos. Ciertamente, el que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y nuestra confianza debe ser en que la palabra de Dios no regresará a Él vacía, sino hará aquello para lo cual ha sido enviada. Y tú y yo somos sus voceros, sus mensajeros, sus siervos por amor. Que el Señor traiga mucho fruto para su gloria a través de tu vida, mi amado hermano. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a la congregación que ha puesto bajo tu cuidado. Es mi deseo y es mi oración. Un abrazo en el nombre de Jesús, y te agradezco que te hayas propuesto este tiempo para escuchar esta palabra que el Señor nos habla a todos nosotros. Dios te bendiga, y si Dios nos permite, nos ponemos en contacto en la próxima. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast, y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast, o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.